Ya hablamos en este camino a Superman de prácticamente todas las películas del personaje, desde la época de Christopher Reeves hasta la época más olvidada del mismo. Y con motivo de llegar todos juntos en este camino a Superman 2025, preparados para poderla ver en la gran pantalla, el día de hoy hablaremos cinematográficamente de lo último que hemos tenido del mismo. Hoy veremos una vez más Man of Steel y llegaremos a la conclusión de si esta ha envejecido bien o mal durante los años. Y esta es Berenjena Films. Sí. Excuse me. Primero que nada, quiero comenzar diciendo que recuerdo bien cuando fui a ver Man of Steel. Fue en un cine aquí en mi ciudad, que curiosamente ya no existe, de la cadena Cinemex. Sinceramente no recuerdo por qué estábamos ahí, si normalmente mi familia y yo vamos a Cinépolis. Y era la primera vez que yo podría ver al Hombre de Acero en la gran pantalla. Claro, en mis 10 años de vida hasta ese momento ya había conocido al personaje, amaba la serie animada de la Liga de la Justicia, ya había tenido mi encuentro con las cintas de Christopher Reeves, y entre mis juguetes favoritos se encontraba uno de Superman Returns, pero ahora había llegado el momento de ver a uno de mis héroes favoritos en la gran pantalla. Y definitivamente no fue lo que esperé. Salí de esa sala de cine deseando ver al Spider-Man de Sam Raimi, al Batman de Nolan o a la serie animada de Superman, pero definitivamente no salí amando al Superman de Henry Cavill. Podremos pensar que es porque en aquel momento apenas era un niño, y esta cinta, como muchos fans de Snyder lo han dicho, es para gente madura y supuestamente más adulta. Y esto es verdad, pero a la vez no. Sí, en efecto, hay cosas en esta película que no fueron hechas para llamar la atención de los niños. El simple hecho de que el traje de Superman se vea tan oscuro es una prueba clara de ello. Pero ¿qué sentido tiene que algo tan realista y maduro como el Batman de Nolan me encantara y esto no? La respuesta está en que este Superman no encaja. Durante años, dentro de Warner Bros., se tuvo la creencia de que había que innovar con el personaje de Superman, de que el hombre con los calzones de fuera ya era algo anticuado para los tiempos modernos, y que había que cambiar al personaje, para de esta forma hacerlo más actual. Y esto fue el error que condenó a esta versión de Superman. Cambiaron al personaje, y no al mundo que lo rodeaba. Estos pensamientos de que Superman era anticuado se alimentaron aún más con el fracaso de Superman Returns, y alentaron a Warner a aceptar una propuesta tan diferente como Man of Steel. En teoría, esta película tenía el objetivo de ser algo generacional, aquello que en su momento había hecho Christopher Reeves, que era marcar una generación entera que creciera con el hito de su historia, aquello mismo que hizo Keaton con su Batman, aquello que había hecho Tobey Maguire con su Spider-Man, o finalmente la otra parte de la moneda en aquellos años, lo mismo que Christian Bale hizo con su versión del murciélago, que marcó muchísimos fanáticos, y en cambio Cavill fracasó en ello. Obviamente esta película tiene su fandom, aquellos fans tóxicos que la defienden a capa y espada, y siempre lo van a hacer sin importar qué suceda. Y por otro lado, tiene esas personas como mi amigo Bori del canal Bori Night, que han amado incondicionalmente esta cinta, defendiéndola más que nada por su potencial, más que por lo que verdaderamente fue. Y es que a ver, seamos honestos, el error no está en la cinematografía, de hecho todo en ese aspecto es bellísimo, la primera escena de vuelo es hermosa, y pasará la historia del personaje por lo bella que es. Seguramente, aquí tenemos las mejores batallas en la historia de Superman, ya que la tecnología para ese entonces había avanzado. Y por último, Henry Cavill era el cast perfecto para el personaje, no solo por guapo, que a ver, también eso tenía que ver. Pero el error más grave que comete esta película no es tener un traje de Superman oscuro, tampoco es desvalorizar factores míticos del personaje como la fortaleza de la soledad, al tacharla de ñoña al no usarla, ni la verdad, tampoco es que Jonathan Kent esté escrito con el culo, y que le dé consejos a Clark de dejar morir a los niños, o que su muerte sea sumamente estúpida, la verdad, sino que el mayor error que tuvo Man of Steel, y la gente detrás de ella, fue creer que Superman estaba pasado de moda. El padre de todos los héroes, el primero de todos, el que gracias a él tenemos un mundo repleto de cine y televisión de nuestros personajes favoritos. Podemos creer que este pensamiento era verdad, ya que hoy en día a todos nos queda más que claro que no vivimos en un mundo donde las cualidades de la bondad, la justicia y la esperanza estén por encima de todo. Creo que nos queda más que claro, pero lo que no se entiende es que Superman
no fue hecho para existir en un mundo perfecto, donde él fuera el hombre perfecto. En 1978, tal vez se hizo de esa manera, porque en ese momento era necesario un entretenimiento para los niños por la situación que cruzaba Estados Unidos. Pero Superman fue creado para que incluso viviendo en un mundo donde sus cualidades no son populares, pudiera existir. Del otro lado del charco, en Marvel Studios, tenemos a un personaje similar, no en poder, sino en valores y forma de pensar. El Capitán América fue creado más que nada para los lectores de cómics durante la Segunda Guerra Mundial, presentando una vestimenta anticuada y ridícula junto con los muchos valores los cuales hacían falta en aquellos momentos. Esto a tiempos modernos parecería ser anticuado, pero adivinen qué, aún con todo eso, el Cap se adaptó de una manera grandiosa, siendo un personaje que marcó a una generación entera, y que junto con Iron Man pudo liderar un universo cinematográfico entero a sus pies. El acierto con el Capitán América fue cambiar al mundo que lo rodeaba, mas no al personaje. El Capitán América en el UCM jamás se rebajó a nuestro nivel, sino que al contrario, siempre estuvo a su nivel, lleno de ética y valores, para que nosotros pudiéramos aspirar a ser más como él, porque al final del día él era un humano, sabíamos qué le gustaba y qué no, cosas que con Cavill no tuvimos, cosas tan simples que lo conectaran con el mundo humano como el que le gusta hacer, comer y sobre todo, alguien que por más presión que tuviera no se rebajara a nuestro nivel, sino que fuera el ideal que todos quisiéramos alcanzar. Entiendo a aquellos que defiendan el potencial que había en esta adaptación, ya sea por el cast, el director o los aspectos positivos que tuviera esta adaptación, y jamás entenderé a aquellos fanáticos que al día de hoy se rehúsan a pasar de página de este antiguo DC y critican lo de hoy solo para defender de una manera tóxica lo de antes. Pero lo que es un hecho es que a partir de esta película, la imagen de Superman se distorsionó tanto con cosas como Injustice, el Superman de Henry Cavill o cosas como Homelander, que parecieran que por un momento las cualidades que en su momento le dieron grandeza a Superman se iban perdiendo. No digo que Man of Steel sea una mala película, de hecho es buenísima. El problema es que como cinta de Superman, no lo es tanto. Man of Steel jamás entendió a Superman, y tal vez Superman no era el personaje que necesitaba Man of Steel. Y esto no es culpa ni de Henry Cavill, es más, ni siquiera de Snyder, porque todos siempre buscaron hacer lo mejor de sí para este universo. La culpa fue lamentablemente los pensamientos de que ser bueno estaba pasado de moda, cuando realmente lo único que necesitábamos eran los mismos ideales que había en la otra compañía, pero con el símbolo de la esperanza más grande en la historia de los cómics. Y si hay algo que admitir, es que gracias a que esto no se hizo, una generación entera creció sin realmente saber quién es Superman. Man of Steel, al final del día, prometió mucho y obvio, había un gran potencial, pero no hay que juzgar por lo que pudo, sino por lo que fue. Y como cinta de Superman, creo que le faltó mucho, pero mucho por entender y hacer. Así que no odio Man of Steel, pero sin importar cuántas veces la vea, siempre creo que le hace falta ser menos oscuro y ser más Superman. Así que por ello, yo coloco Man of Steel en el cuarto lugar de este mi top. Pero esta es mi opinión y ahora es tu momento de decirme qué opinas. Ahora que sabes cuál es el top entero y que ya lo terminamos, cuéntame, me encantaría leerte aquí abajo en los comentarios. Y de momento, yo solo puedo dejarte con mis redes sociales y esperarte en el próximo video de este camino a Superman 2025. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. Chao.